Muy bien. Muy buenos días, hermanos. Es un placer volver a encontrarnos a través de Zoom y también pues, volver a ver a nuestros hermanos que están allí en la iglesia preparados, tanto los técnicos como los músicos, para que podamos disfrutar de este culto todos juntos. Vamos a empezar, como siempre, dando algunos anuncios y decir que el jueves pasado fue intervenido Weiner, el padre de Nico. Fue una operación laboriosa, pero bueno, parece que todo ha ido bien, seguimos orando por su recuperación. Y también decir que aunque lo anunciamos el jueves, en esta mañana lo iban a decir también los abuelos, pero no se han podido conectar. Marcos e Inés ya tienen su bebé en casa. Así que estamos muy contentos por ellos, ya en algún otro momento nos lo presentarán, pero todo fue muy bien, el parto bien, la mamá, Pablo, el niño, están muy bien, así que muy contentos. Seguir animando a todos los que podamos estar los jueves orando presencialmente en la iglesia a las 7 de la tarde. Y también Lighthold, el grupo de jóvenes, me decían que por favor esta semana estéis atentos a vuestras redes y a vuestro grupo de WhatsApp, porque al ampliar el horario de la noche hasta las 12 de tener que volver a casa, pues hay más margen, con lo cual es posible que haya un pequeño cambio de horario. Así que pendientes de vuestro grupo de WhatsApp. Y también este viernes próximo nos toca nuestro encuentro conectadas. Así que igual de puntuales que sois siempre, las chicas nos vemos allí a las 3:30 para seguir estudiando la epístola de Filipenses. Eso es en cuanto a los anuncios, y ahora quería compartir con vosotros un pensamiento que vino a mi mente en esta semana, porque leí un artículo en el periódico El País que me pareció realmente sugerente. El artículo era una entrevista a un científico alemán de nombre Eino, de apellido se escribe Falke, pero como no sé alemán, pues lo digo tal como se escribe. Él es un científico conocido no solamente por importantes premios que ha recibido, sino porque él ha liderado el grupo de investigación en su especialidad, que son los agujeros negros. De hecho, después de un largo proceso, en 2019 consiguieron la primera imagen de un agujero negro. Él es no solamente científico a nivel nacional, sino evidentemente a nivel internacional. El equipo que ha liderado es internacional y es, como digo, muy respetado en su mundo. Acaba de publicar un libro titulado Luz en la oscuridad y en la entrevista dice cosas muy interesantes. Voy a leeros textualmente algunas frases. Dice: la muerte se presenta como la última frontera para el ser humano y los agujeros negros también son la última frontera. Pero las personas no nos detenemos en esas fronteras. Las personas piensan más allá de la muerte, aunque no sean creyentes. Esos límites fascinantes nos dan miedo, pero también nos hacen pensar en el más allá. El cristianismo, él es cristiano, confía, cree que la muerte no es el final, sino el principio. Y añade una frase cuando le preguntan cómo él hace compatible su fe con la ciencia en este tan alto nivel de ciencia, ¿verdad? Y él dice: yo no quiero vivir en un mundo sin ciencia, pero tampoco quiero vivir en un mundo en el que solo cuente la ciencia. La esperanza, el amor y la fe trascienden la ciencia. Es decir, lo que él viene a decir en la entrevista es: hay preguntas existenciales del ser humano que la ciencia no consigue responder. La ciencia se ocupa de otras materias. Y cuando leí esta frase que él dijo, la esperanza, el amor y la fe trascienden la ciencia, venía a mi mente el versículo de 1 Corintios capítulo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y sabemos a la luz de la palabra que llegará un día en que no necesitaremos fe ni necesitaremos esperanza, porque estaremos con el Dios
al que ahora vemos a través de la fe, le veremos cara a cara. Tampoco necesitaremos la esperanza porque ya tendremos a aquel a quien estamos esperando, pero sí tendremos amor porque Dios en esencia es amor. Y en realidad las grandes cosas que disfrutamos en la vida siempre las disfrutamos con este nexo o vinculado a esta realidad del amor, porque hemos sido creados para ser amados por Dios, para amar a Dios, también para amarnos unos a otros. Por eso también disfrutamos tanto cada vez que estamos juntos, porque disfrutamos de amarnos unos a otros y disfrutamos de compartir juntos este amor que tenemos a Dios. Así que vamos a dar gracias a Dios en oración también por esta nueva oportunidad que tenemos en este día de adorarle. Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos hayas amado con este amor perfecto, inalterable. Estamos muy agradecidos también porque tú nos permitas disfrutar de este amor contigo, pero también de este amor con los hermanos. Y queremos, Señor, en esta mañana alabarte, reconocer que tú eres digno de toda alabanza, reconocer que realmente tú eres santo y aún así lleno de misericordia y nos has amado en Cristo. Queremos, Señor, también en este día poner delante de ti nuestras vidas, nuestro corazón, pedir que tú nos hables también a través de la predicación de este día, de esta mañana, y pedir también que tú sigas sosteniendo a aquellos que están pasando por momentos de angustia o de debilidad. Agradecemos profundamente que nos permitas alabarte y te adoramos como pueblo, como hijos tuyos, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ahora vamos juntos a adorar al Señor y para ello también nos van a dirigir nuestros hermanos desde allí, desde la iglesia, todos los músicos. Que no sale, no está reconociéndolo. Parece que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Y vamos a esperar un momentín. A ver si los hermanos consiguen solucionarlo. Este tipo de incidentes nos ayuda a valorar especialmente a todos los técnicos. El problema es que creo que ellos no saben que no se les escucha. Vale. Estoy intentando conectar con ellos. Yo creo que sí lo saben porque le había puesto la mano, en plan. Sí lo sabemos, Emilio, sí lo sabemos. Muy bien, muy bien. Pues tranquilos, ellos van a intentar ir solucionando esto y si a Evelio le parece bien, puedo hacer la lectura que luego después nos va a servir en esta mañana para la meditación de la palabra, así que ellos también pueden estar tranquilos mientras nosotros vamos a hacer la lectura. Si queréis acompañarme,
La lectura se encuentra en Jeremías. Jeremías, capítulo 29, del versículo 1 hasta el versículo 14. Jeremías 29, empezamos en el versículo 1 y dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los de palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Jeremías, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá de Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta ahí la lectura en esta mañana. Creo que ahora vamos a asegurarnos de que sí tenemos la posibilidad de seguir alabando. No sé si David, Emilio me dice que no, entonces no pasa nada. Realmente no pasa nada que alteremos el orden habitual del culto y creo que Belio está más que preparado para predicar. Vamos a avanzar. Voy a pedir que por favor José García pueda poner este tiempo, el tiempo de la predicación, delante del Señor, y vamos a mantener nuestra mente atenta a lo que el Señor quiere decirnos. El título de la predicación en esta mañana es Nuestro hogar presente, nuestro hogar permanente. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres ese Dios todopoderoso, ese Dios que controla los tiempos y que los tiempos están en tus manos. Agradecemos, Señor, pues cómo has ido obrando a lo largo de los siglos en tu pueblo y Señor, gracias, Señor, porque también hay tantas promesas que tú confirmas a lo largo de la historia y que has confirmado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y leerlas, escucharlas. Y ahora, pues, rogamos que tú unjas a tu siervo Evelio para que él pueda transmitir, pues, estas verdades con autoridad de lo alto y para que nuestro corazón también esté sensible y nuestros oídos atentos y sobre todo nuestro deseo de ser renovados y transformados por ti, que se mantenga.
Señor, rogamos tu bendición y tu cuidado para nosotros que estamos ahora reunidos en torno a tu palabra. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenos días, hermanos. La verdad es que a veces el tema de la técnica, como a veces nos pasa en los cultos presenciales, hace que tengamos estas circunstancias, pero no importa, y además no importa porque todos sabemos que es bueno lo que nosotros le decimos a Dios. El Señor quiere que le digamos cosas a Él, pero no hay que olvidar que lo más importante en el culto al Señor es lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros por medio de su palabra. Bueno, en primer lugar, buenos días, amados hermanos y amigos. Y un domingo más nos tenemos que gozar y alegrar en el Señor, porque nos podemos acercar a su palabra para estudiarla, para meditarla y obedecerla con la ayuda del Espíritu Santo. Yo tenía muchas ganas de que juntos escudriñáramos este texto de la palabra de Dios que acabamos de leer, del profeta Jeremías, ya que puede tener cierto impacto formativo en el siempre complejo tema de la relación entre el cristiano y el mundo. Esa tensión que siempre se ha dado en la Iglesia de cómo tengo que vivir en un mundo que nada tiene que ver con los valores cristianos. Además, una de las cosas creo que positivas de nuestras reuniones por Zoom es que tenemos la oportunidad de responder y de reflexionar juntos a la palabra predicada. Quizás sería bueno, cuando volvamos a reanudar nuestros cultos, esos cultos presenciales que tanto deseamos, incorporar este apartado de lo que son los grupos pequeños, que nos permitan hacer más real, actual y viva esa palabra que sale de la boca de Dios. Recordar que lo llamamos culto porque venimos a culturizarnos de manera bíblica, esa acción de educar, de instruir y también de practicar algo cuidándolo bien. Por ello la predicación apela o tiene que apelar siempre a la mente, a las emociones y también a la voluntad de la persona. Tenemos derecho a, bueno, mejor dicho, no tenemos derecho de imponer la verdad, pero tenemos el deber de exponerla. No imponer, sí exponer, persuadiendo a toda persona, como lo hacemos cada domingo, a conocer lo que Dios quiere de ella en el siglo XXI, en este 2021. Y por eso quiero comenzar esta exposición haciéndoles una pregunta. ¿Confiamos en los planes de Dios? En otras palabras, ¿creemos que Dios tiene un plan perfecto para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos? En Jeremías 29 vemos un llamado del profeta por medio de una carta que éste envía para que el pueblo confíe en los planes y en los propósitos de Dios. Pero debemos tener bien presente el contexto histórico donde se hace este llamado. Si hemos leído y si hemos atendido los primeros versículos, ya desde el versículo 1, vemos que el reino de Judá está deportado. Ha sido llevado cautivo a Babilonia, atravesando un desierto de 1.000 kilómetros, de 1.500 kilómetros a pie. Fijaros bien, 1.000 kilómetros a pie, por medio de un desierto. Y algunos ese viaje no lo pudieron resistir, no sobrevivieron y por lo tanto no llegaron y murieron. Los que llegaron a la capital, a Babilonia, a una capital, a un vasto imperio,
a una tierra extraña, con costumbres muy diferentes, con un idioma que no conocían y en medio de un ambiente tremendamente pagano y politeísta. Vemos ahí que toda la nobleza, el rey, incluida la reina madre, los mejores especialistas fueron deportados. Eso lo vemos en el versículo 2 y versículo 3. Y en ese conjunto de circunstancias es donde el profeta le dice por boca del Señor que Dios tiene un plan. Un plan que vemos incluso desde los versículos 10 hasta el 14. No un plan B, y menos un plan C. Dios tiene un plan perfecto en lo que está ocurriendo en este momento en la vida de su pueblo. Nosotros, por medio de esta pandemia que estamos viviendo, pues nos hemos dado cuenta que teníamos que tener un plan B, un plan C, D y muchos más. Sin embargo, no, Dios tiene solo un plan. Ahora bien, el versículo 11, ese versículo tan bonito que aparece ahí, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Me consta que es el favorito de muchos creyentes, ya que es un texto, pues la verdad que muy esperanzador, de mucho ánimo para afrontar el futuro con esperanza. Pero es posible que el Señor esté diciendo cosas que van en otra dirección a como algunos lo interpretan. Y que tienen más que ver con el Dios de su imaginación, más que con el Dios de la revelación. El Señor nos vuelve a decir una y otra vez: no se trata de ti, no se trata de tus sueños, se trata de mi cumplimiento, de mi pacto, de mis promesas para con todo mi pueblo. No se trata de los sueños que sueñan tus profetas, no se trata de lo que profetizan de confort, de buenas nuevas de prosperidad. Se trata de volvernos a Él. Se trata de tener la esperanza como creyentes en Dios, porque Dios nunca se olvida de su pueblo, aunque ahora sufre y pague las consecuencias de su pecado. Fijaros que Jeremías escribió esta carta hace 2600 años a los cautivos, como hemos dicho, que estaban en Babilonia. Y que en ese momento no estaban entendiendo nada de los propósitos divinos. A la conclusión que estos judíos habían llegado es que no había ningún plan, o incluso que si había un plan, era un mal plan. Pero Dios, por boca de su portavoz, les dice: aunque para vosotros este camino no tenga sentido, ni propósito, ni parece llevarnos a ninguna parte, se está cumpliendo mi plan perfecto. Se está cumpliendo el plan de Dios en medio de los tiempos. Como ya hemos dicho y como dice el texto, algunos falsos profetas estaban animando al pueblo a decirles: mira, esto es cuestión de un par de años, no más. Y el profeta tiene que decirles: no, esto ya lo dijo Dios, serán 70 años. Y por lo tanto, incluso algunos profetas estaban animando al pueblo a la rebelión contra el imperio. Y esto, como vemos a lo largo del libro del profeta Jeremías, acabó mal, porque 2 de esos profetas fueron ejecutados. Y en medio de ese panorama confuso, el pueblo se volvió a preguntar: ¿hay esperanza para Israel? ¿Hay esperanza para el pueblo de Dios? Para aquellos creyentes era una paradoja. Y quiero que por favor os podáis meter, como a mí me gusta decir, en sus sandalias. ¿Cómo era posible que el pueblo de Dios volviera a Mesopotamia?
a una tierra habitada por gente bárbara, infiel, pagana. Vale que ellos no se habían vuelto al Señor como debían, pero ¿cómo podía Dios volver a traerlos de nuevo al mismo lugar donde sacó al patriarca Abraham, al padre de su nación? ¿No lo sacó a él y a su familia para crear un pueblo grande y numeroso? Si ellos estaban allí, esto sería el fin. Todo esto no tenía ningún sentido. Babilonia además representa en las Escrituras desde siempre un sistema de maldad contra Dios. Y que ya comenzó, como vemos en el libro de Génesis, en Babel. ¿Recordáis a Babel? ¿Qué es Babel? Babel es la representación del orgullo, de la autosuficiencia del hombre. Pero es que en el Nuevo Testamento se habla de los creyentes como exiliados, peregrinos y extranjeros. Y Pedro termina su carta, su primera carta, el apóstol Pedro, diciéndole a los creyentes en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia os saluda. Pero Babilonia ya no existía. En el siglo I, Babilonia no existía. Sin embargo, el apóstol usa aquí una figura de lenguaje para referirse a un imperio de maldad que ahora era Roma. Pero él la califica también de Babilonia. Y también Juan, en el Apocalipsis, quiere darnos a entender que tendremos Babilonia hasta el final. Podemos leer en Apocalipsis 16 o en el Apocalipsis 17. Fijaros lo que dice en el versículo 5 de Apocalipsis 17. La gran Babilonia, madre de las prostitutas y las abominables idolatrías de la tierra. Provienen de ahí. Los cristianos vamos a seguir siendo extranjeros y expatriados en esta Babilonia, en nuestra Babilonia particular. Por eso el título que he dado a esta exposición bíblica, bueno, a estas exposiciones bíblicas, porque esta no será la última, porque necesitamos más tiempo para hablar de estos versículos, lo he titulado Nuestro hogar presente y también nuestro hogar permanente. ¿Qué les dice el Señor a toda esa gente que vive ahora en Babilonia? ¿Qué significaba y qué implicaba esta carta para ellos? ¿Y qué aplicaciones podemos sacar para nosotros hoy acerca de este texto de la palabra de Dios? Jeremías 29, Dios quiere enfocar de nuevo a su pueblo en la visión y en la misión. Les dice el por qué y el para qué de este destierro y también les da una esperanza gloriosa y segura para el futuro. En primer lugar, Dios enfoca a su pueblo cambiándoles la perspectiva. ¿Habéis visto lo que hemos leído en los versículos 1 al 4? ¿Recordáis? Cuando dice estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Y los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ahora, ¿quién es el responsable de que los judíos estén en Babilonia? Según el versículo 1 que acabamos de leer, fueron transportados, llevados cautivos por el rey invasor Nabucodonosor II de Jerusalén a Babilonia. Aunque fijaros que en el versículo 3 también se nos dice algo, ¿verdad? Dice, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Aquí vemos el elemento humano, porque ¿quién fue responsable de que el pueblo terminara allí?
¿quién fue responsable? ¿El rey de Babilonia o el rey de Judá? ¿Quién fue? ¿Nabucodonosor o Sedequías? Aquí vemos, como digo, el elemento humano, con una influencia lógicamente diabólica, pero también a su vez aparece descrito el factor divino, la acción de Dios. Mirad qué interesante. Versículo 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. Dios está hablando, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A la luz de esta carta, ¿quién es el responsable de que los judíos estén cautivos en Babilonia? ¿Nabucodonosor? ¿Sedequías? ¿O el mismo Dios? Porque todos parecen estar envueltos en la deportación del pueblo. La respuesta última es que en última instancia fue Dios quien estaba orquestándolo todo. Pero se hace culpable a Nabucodonosor y también se hace responsable a Sedequías. Dios, en los versículos que hemos leído, 4, 7 y 14, les dice, les hice llevar yo. Pero fue el ejército de Nabucodonosor quien los llevó. El Señor estaba detrás, cuidando cada detalle. Y por cierto, también quiero decir, cuidado con esto. El propósito de hacer daño no es el de Dios. El propósito de hacer sufrir al pueblo de Dios viene del enemigo. Aunque Dios lo usa todo para su gran proyecto, para su plan perfecto. Dios está armando un gran rompecabezas y todas las piezas le valen. Pueden ser una pieza recta o puede ser una pieza de esas que aparecen que son absolutamente retorcidas y raras. Para el Señor le vale esa pieza, rara, difícil, torcida. Esa pieza la voy a encajar aquí y dentro del gran plan, el cuadro que Dios está armando es absolutamente perfecto. ¿Te acuerdas de la historia de José en Génesis? De José, el hijo de Jacob, que es vendido por sus hermanos. Pero que cuando se presenta delante de esos hermanos que lo habían vendido, les recuerda 22 años más tarde que ellos son responsables porque lo vendieron. Pero también les dice algo que es absolutamente impactante. Pero fue Dios quien me trajo. Y en otra ocasión, en el capítulo último de Génesis, en el Génesis 50, José conecta los puntos y les vuelve a decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios estaba al control y tenía todos sus planes bien preparados, planes superiores, más sublimes y gloriosos para salvar a mucho pueblo, como ahora estamos viendo. ¿Quién fue responsable de que José terminara en Egipto? Hombre, humanamente hablando, sus hermanos. Y claro que el diablo estaba detrás, pero celestialmente Dios estaba por encima de todo. Es difícil de manejar desde la perspectiva humana todo esto que estoy diciendo y sobre todo si no tenemos fe. Escenarios distintos que Dios combina a su vez y que lleva a cabo sus designios. El profeta quiere que leamos bien
Y que tengamos presente, por ejemplo, la historia de José. José terminó en Egipto no porque sus hermanos lo vendieran, se lo quisieran quitar de encima, ni tampoco los judíos están en Babilonia porque Nabucodonosor fue el que ganó las grandes batallas, el que invadió Judá y le ganó entonces la partida a nuestro Dios. O porque el rey Sedequías fuera un mal político, que lo fue, un mal rey. El Señor estaba sobre todo eso, porque Dios, hermanos, es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y es Él quien les ha traído hasta aquí. Y para mí, hermanos, esta visión de ver la vida es tan tranquilizadora, me aporta tanta paz, me llena la mente de futuro y el corazón de esperanza. A veces hemos preguntado, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿O qué estamos aprendiendo? Porque todavía estamos en ella. Personalmente, yo he aprendido a descansar en un Dios soberano, que está al control de todo, que está sentado en el trono de Dios, como Rey del universo y que gobierna, que las riendas de la historia están en sus manos. Fijaros, hermanos, no importa el virus, no importa el virus que pueda venir o incluso la cepa que se pueda crear, no importa ni siquiera este gobierno o el próximo que venga. No voy a estar preocupado si Trump gana las elecciones en el nuevo imperio o las gana otro. No importa si en Europa legislan unos o lo hacen otros. No importa el orden mundial del que algunos ven que están en la sombra. Del complot masón, sionista, de las altas escalas de poder, de esos Illuminatis que algunos hablan, con esa selección de famosos que supuestamente formarían parte de esa siniestra organización de conspiración que trata de influir en todas las naciones. Con lo que estoy diciendo, quiero decir que claro que habrá culpables y responsables humanos. Claro que unos gobiernan mejor que otros. Claro que muchos habéis sufrido en carne propia esta situación y habéis tenido que salir de vuestros países o pedir asilo por motivos humanitarios o políticos. Pero no debemos olvidar, hermanos, no debemos olvidar que no somos creyentes en un Dios que se ha desentendido de todo esto. Los que somos creyentes entendemos que Dios reina y que nada se le escapa a su control, a su dominio. Nadie es más inteligente que el Señor Todopoderoso. La perspectiva correcta de ver el mundo es que habrá fuerzas políticas, sociales, agendas humanas, incluso diabólicas, pero Dios va a seguir reinando y controlando este mundo y guiando a su pueblo y guardándolo en Babilonia. Nadie está por encima de él, aunque muchas fuerzas malignas puedan estar en todo esto, pero Dios, recordad bien siempre que Dios está sobre todo y está por encima de todo. Tengamos la perspectiva correcta. Y eso es lo que Dios quiere decirles al pueblo que está ahora sometido a esa potencia mundial. La perspectiva divina, la perspectiva celestial, la perspectiva correcta. Dios tiene la capacidad de coger males perversos, retorcidos, diabólicos y convertirlos en bienes para la salvación, la sanidad y la santidad de su pueblo. En el plano humano, todo esto no tiene sentido. Pero Dios es el gran transformador de personas y de situaciones. Él es capaz de transformar las tragedias
en historias con sentido. Ahora viene luto, dolor, tribulación, viene 70 años de cautiverio. ¿Puede tener esto algún sentido o propósito? Pues sí, lo tiene. Decía Kafka, como sabéis, el gran literato que vivía pues, en Praga, por cierto, judío también, bueno, Kafka se decía de él que su grandeza estaba a la hora de tener esa pluma que tenía, de saber transformar las tragedias en fábulas. Eso dijo Borges de Kafka, que lo admiraba por su capacidad en ese sentido. Nuestro Dios, escuché una vez en GBG a nuestro hermano Pablo Martínez decir que Dios es un Kafka magnificado, ya que Dios es el gran maestro en transformar tragedias en historias con sentido. Convertir el infierno del cautiverio en una ventana para el mismo cielo. Convertir este momento de cautiverio que están viviendo su pueblo en una bendición. Para darles el fin que anhelaban, un futuro y una esperanza, pero a la luz que ellos ni siquiera podían imaginar. ¿Recordáis aquellas palabras que a veces hemos dicho? La Iglesia sigue caminando. Convertir este tiempo de cautiverio en que sea un tiempo de avivamiento. ¿Recordáis la predicación de Pedro en Hechos de los Apóstoles? ¿Recordáis allí en Hechos capítulo 2? Vemos a Pedro el día de Pentecostés y Pedro está hablando y está predicando y echa la culpa a los judíos. Echa la culpa a los judíos de que Cristo haya sido ejecutado en la cruz y les dice: vosotros lo entregasteis, vosotros planeasteis matarlo, pero Dios lo tenía todo predeterminado. La cruz no fue un accidente, la cruz no fue su plan B. La muerte de Cristo en la cruz era su plan perfecto para la salvación que hoy tenemos. Ahora, ¿quién fue el responsable de crucificar a Jesús? Los hombres. Pero esa acción fue determinada por Dios mismo desde la eternidad. Bueno, es más, en el capítulo 4 de Hechos, los versículos 27 y 28, para los que estáis tomando nota y después queréis leerlo en casa, dicen lo siguiente: porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y fijaros lo que dice: se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y Lucas nos está diciendo por boca de Pedro que los hombres estuvieron detrás de todo esto. Pero notemos lo que dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí tenemos a los romanos, aquí tenemos a Pilatos, aquí tenemos a Herodes, aquí tenemos a los judíos, aquí tenemos a los gentiles. A todos ellos son responsables y son culpables porque están involucrados en la muerte de Jesús y están involucrados por voluntad personal en la ejecución de Cristo. Ellos lo hicieron, son responsables por su incredulidad y por su impiedad. Son responsables por esa ejecución. Sin embargo, todo esto sucedió, según leemos ahí, por el propósito de Dios que Él ya había determinado que sucediera. Aquí tenemos de nuevo la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dos verdades que van paralelas, afirmadas a lo largo de la Escritura,
la absoluta soberanía de Dios sobre todo y todos y la responsabilidad del hombre por sus propias decisiones y acciones. Sin embargo, toda la maldad de los hombres no pudo con los bienes que trajo Jesús, ¿verdad? Gracias a su plan de morir en la cruz, hoy nosotros tenemos una salvación muy grande. Hay gente que cree en casualidades. Yo no creo en casualidades. Yo creo en la causalidad. Y mira lo que te digo, hay que tener más fe para creer en la casualidad que para creer en un Dios que tiene el control, que está al control de lo que nos sucede y que encaja todas las piezas en su providencia y gracia multiforme en el lugar que Él quiere para completar su plan. Dios enfoca a su pueblo desde la perspectiva correcta. Y desde esa visión quiere enfocarlos en la misión ahora como ciudadanos en Babilonia. Porque ahora la pregunta es, ¿cómo debo de vivir? ¿Qué debo de hacer? Vamos a hacerlo más actual. ¿Qué pasaría si mañana nuestros derechos y libertades como cristianos evangélicos se ven amenazados, aplastados, y se implanta un nuevo orden mundial que no tiene nada en cuenta los principios y valores y las leyes de Dios? Que fuéramos sacados de nuestras casas, de nuestras iglesias, que fuéramos llevados cautivos a otra gran Babilonia la Grande. ¿Qué esperaríamos que nos dijera el Señor Todopoderoso? ¿Que nos tendríamos que sublevar? Bueno, depende. Pero el pueblo sabe que está allí como consecuencia de sus pecados y que además les acaba de recordar Jeremías que van a estar 70 años como se les había profetizado. Pero mirad lo que les dice, esto es asombroso, hermanos. Mirad lo que les dice, versículo 5. Edificad casa a los que estáis en Babilonia, a los que estáis cautivos, edificad casa y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Dios, después de enfocarlos en la visión de que Dios está por encima de todo, de que Dios tiene el control, de que Dios sabe lo que está haciendo, los capacita ahora para la misión. Hay un llamado en este pasaje a confiar, como hemos dicho, en los propósitos, en el plan perfecto de Dios. Y Dios les cambia la visión, la perspectiva, y los llama a vivir en Babilonia. Ahora, ¿os podéis meter de nuevo en la piel, en el pellejo de esta gente? De estos judíos deportados e imaginar cuál podía ser su estado anímico y su actitud cuando escucharan esto. Desde el punto o desde el plano humano, para aquellos deportados era como vivir en otro planeta. Se sentían fuera de lugar, en medio de una gente que tenía muy poco en común, si es que tenían algo. Este lugar nunca podrá ser nuestro hogar. Sin embargo, Dios les dice, en primer lugar, vivid. Versículo 5 y versículo 6, estableceos allí, edificad casas, habitarlas, plantar huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, multiplicaos allí.
Es asombroso, pero va más allá. Porque en segundo lugar, versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella al Señor, porque en su paz, ¿qué dice? Tendréis vosotros paz. Qué asco de ciudad. No me gusta vivir aquí. Este pueblo está muerto. Este pueblo está muerto en sus delitos y pecados. Está bien, sí, vivimos en Babilonia. ¿Y tú qué haces para revivirlo? Este mandato, yo sé que era contra natura para un judío. Buscar el bien de Babilonia, una nación pagana, pero además orar por sus enemigos. Esto es de locos, esto es de locos. La pregunta que contestaremos el domingo que viene es, ¿se puede vivir así siendo exiliado, peregrino, extranjero? ¿Es posible vivir en Babilonia con influencia, teniendo allí una influencia y a la vez siendo íntegro? ¿De verdad que este camino se puede seguir en un mundo tan apartado de Dios? ¿Podemos allí hacer algo? Intentaremos responder a estas preguntas con otra pregunta. ¿Cuál fue el ejemplo de Daniel y de sus amigos en Babilonia? Porque no deberíamos olvidar que Daniel fue uno de los primeros deportados, que fue llevado a Babilonia precisamente en este tiempo y que permaneció allí 70 años, toda una vida. ¿Y cómo se comportó Daniel y sus amigos? Daniel es un testimonio fiel, como veremos la semana que viene, y os invito de verdad a leer el libro de Daniel si podéis en esta semana, para tenerlo fresco. Daniel es un testimonio fiel de influencia, porque llegó a unos puntos que nadie podía imaginar. Llegó a tener un poder político tremendo. Tuvo influencia e impacto visible en Babilonia. ¿Pero fue íntegro? ¿Fue fiel? Este es el llamado que les hace el profeta y que realmente Daniel y sus amigos lo entendieron perfectamente. Y este es el llamado para ser buenos ciudadanos en Babilonia, en nuestra Babilonia. Sin olvidar, claro está, que somos ciudadanos del reino eterno, porque eso tampoco lo olvidó Daniel. En palabras de nuestro gran maestro, el Señor Jesús, debemos ser sal y luz. Sal y luz en este mundo. Y con estas metáforas, Jesús nos anima a que como seguidores suyos podamos tener ese equilibrio que tienen los buenos equipos deportivos, y los que sois aficionados al deporte lo entenderéis muy bien. Para tener una buena selección como teníamos hace años en España, tenía que combinarse dos cosas, una buena defensa y una buena delantera. Esto es muy importante, buena defensa y buena delantera. Con la sal podemos detener, frenar o hacer más lento el avance de la corrupción, de la maldad en el mundo. Y la luz a la que el Señor nos anima es nuestro compromiso ofensivo para hacer el bien, para que el bien avance, para que se extienda e influencie en la sociedad en la que estamos.
La luz hace desaparecer las tinieblas y la oscuridad. Y cuando yo leía este texto del Señor Jesús y lo comparaba con lo que le dice también el profeta, lo que le dice Dios al pueblo de Judá allí cautivo, lo que me hacía la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con ese cometido en nuestra Babilonia? ¿Detenemos el mal? Y a su vez propagamos el bien. Y puede que alguno me diga que nosotros no tenemos capacidad de parar el mal, porque el mal es una vorágine que cada vez tiene más fuerza. Vale, bien, pero nadie nos puede impedir hacer el bien. Siempre me ha gustado Johan Cruyff. Y él como entrenador decía algo muy interesante. No importa los goles que nos metan. Lo importante es que nosotros metamos mucho más que el contrario. Mucho más que nuestro rival. Quizás no tengamos capacidad para parar el mal, pero tenemos la responsabilidad de impedir que el bien siga. Tenemos que hacer y nadie nos puede impedir que el bien se propague. Dejarme leer para terminar las palabras de Jesús, por si no las teníamos frescas. Allí en Mateo capítulo 5, los versos que van del 13 al 16. Por cierto, el sermón de la montaña, donde lo que se preguntaban aquellos primeros discípulos en ese catecumenado que hacían de sus primeros pasos era ¿cómo debo de vivir? Y Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y se lo está diciendo en ese momento a gente que no era muy influyente, que no tenían mucho poder. No se lo estaba diciendo a Poncio Pilato ni al rey Herodes, ni siquiera a grandes romanos. No. Se lo está diciendo a gente muy sencilla. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Fijaros bien, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El llamado de Jeremías en Jeremías 29, el llamado de Dios allí en Jeremías 29 es claro, es rotundo, es absolutamente práctico, es algo que puede ser visible y medible. Los creyentes deben ser fieles y leales a dos mundos completamente diferentes, manteniendo, como decimos, nuestra doble nacionalidad. Esta es mi residencia, aunque mi hogar es el celestial. Esta es mi residencia actual, sí. Aunque mi hogar es el celestial, sí. Pero nuestra ciudad presente es Babilonia. Aunque nuestra ciudad permanente es la Nueva Jerusalén, que es lo que esperamos, pero nuestra ciudad presente es Babilonia. Y el mismo llamado al pueblo judío y a la iglesia cristiana es este. No somos del mundo, pero estamos en el mundo para alcanzar a nuestro mundo corrompido y que vive en oscuridad. Pero allí donde hay más oscuridad, más debe de brillar la luz. Pero en el que Dios reina, no tenemos que olvidar, en este mundo Dios sigue reinando y tiene planes de bien y no de mal para la iglesia, planes de futuro y de esperanza para darnos
el fin que esperamos. Que el Señor os bendiga y que nos ayude a realmente a tener presente que es verdad que no somos del mundo, pero que estamos en el mundo para alcanzar al mundo para Cristo. Y como bien dice el Señor Jesucristo, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor os bendiga. Muy bien, hermanos. Pues no sé si ahora los músicos nos pueden confirmar si podemos tener algún tiempo de alabanza en respuesta a la predicación que hemos escuchado. Sí, dicen que sí. De acuerdo. Pues vamos a alabar al Señor, a este Señor del que hemos oído en esta mañana, que Él es soberano y que tiene buenos planes siempre para su pueblo. Ningún ser humano pudo crearte, oh Dios, de ningún mortal dependes. Tú eres el Señor, tú no necesitas nada que te podamos dar, es tu plan, es así como ha de ser. Un ser humano pudo crearte, oh Dios, de ningún mortal dependes. Tú eres el Señor, tú no necesitas nada que te podamos dar, es tu plan, es así como ha de ser. Tú eres, Señor, el principio y el fin. En tu trono estás, solo tú eres Dios. Y tú siempre, si va bien o va mal, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Eres digno de toda oración, eres Dios, y es así como ha de ser. Tú eres Señor, el principio y el fin, en tu trono estás, solo tú eres Dios.
solo tú eres Dios. Muy bien, no podíamos acabar con una canción mejor después de la palabra que hemos escuchado en esta mañana acerca de la soberanía del Señor y de su amor para con nosotros. Damos muchísimas gracias de nuevo a los técnicos, a los músicos, que estamos seguros habéis pasado un mal rato. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y ahora voy a pedir que los hermanos que están preparados puedan despedirnos en oración, Mercedes Canal y José Vargas. Y después que ellos nos despidan en oración, pasaremos a estar reflexionando juntos en los grupos pequeños acerca de lo que hemos oído de la palabra. ¿Se me escucha? Gracias, Padre, por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por esta predicación tan hermosa que has puesto en boca de nuestro pastor, Señor. Danos ahora el entendimiento, Señor, para poder entenderla y poder ponerla en acción en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas guardándonos en esta semana, Señor, y que tu protección y tu bendición sea para todos mis hermanos, Señor, y para toda la familia pastoral, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. José, perdona, no se te escucha. Deje de abrir el micrófono. Vale. Alabado Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este maravilloso momento, Señor, por esta comunión que tenemos a través de estos medios que tú nos has permitido tener, Señor, con nuestros hermanos. De escuchar, Señor, tu palabra, Padre Celestial, y a través de ella, Señor, abrir nuestros ojos espirituales, Señor, y decirnos, Señor, y recordarnos qué ciudadanía tenemos, Señor. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por recordarnos esto, Padre Celestial, sabiendo pues que en el mundo vivimos, más no somos de este mundo, Señor, porque tenemos esa ciudadanía perfecta y preciosa que tú tienes preparada en el reino de los cielos, Señor. Pero gracias, Señor, porque también a través de esto nos dices cómo debemos manifestarnos, Señor, cómo debemos actuar, cómo debemos estar, porque, Señor, tú nos mandas a hacer luz y sal en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por por la palabra de nuestro hermano Evelio, ese espíritu que has puesto en él, Señor, Padre Celestial, de sabiduría, mi Dios, que nos ha llevado y que nos lleva, pues, por ese camino tan precioso, Señor. Mi Dios, ayúdanos, Señor, Padre Celestial, aumenta nuestra fe, Señor, en estos días, Padre Celestial, que vivimos y que tú has permitido que vivamos de esta manera, Señor, en esta pandemia, Señor. Pero todo es para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo nos lleva bien, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos, y ese Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.